Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Muy bien, hermanos, Javerín, Sadiquín, copartícipes hechos justos por Dios, practicantes de su justicia, de su Torah, de su voluntad. Muy bien. Hoy vamos a continuar estudiando Romanos, capítulo 8, hasta donde habíamos quedado, ¿verdad? Que era el versículo 30, ¿cierto? Vamos a retomar desde el 31, ¿cierto? Que es donde habíamos quedado. Ya habíamos aclarado todo esto que tenía que ver con la supuesta existencia de una predestinación, ya aclaramos esa parte, y ahorita vamos a seguir viendo algunos ejemplos aquí en el capítulo 9. Entonces, habíamos llegado, allí vamos a empezar desde el 31. Pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto, ¿por qué hace esa pregunta? ¿Verdad? Es lo que hay que empezar diciendo. ¿Por qué hace esa pregunta después de que está hablando de una elección? ¿De acuerdo? Después que está hablando de que ya Dios inició un proceso, ¿cierto? ¿Por qué comienza a preguntar esto de que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La pregunta está dirigida o orientada a que no debemos ni dependemos de un veredicto humano para saber quiénes somos nosotros, ¿verdad? Así que eso no lo va a estipular un consejo rabínico ni un consejo de ninguna otra denominación, sino la Escritura misma, es nuestro fruto. Por eso dice, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Ya? Lo está diciendo primeramente en ese sentido. ¿Quién va a venir a descalificarte que tú no eres? ¿Cierto? El que aún a su propio hijo no perdonó, o sea, no escatimó, quiere decir, no lo dejó pasar por alto, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces dice, ni siquiera escatimó o pasó por alto a su propio hijo. Ya hemos hablado, y es importante que hablemos de lo que es la palabra hijo. Hijo, en cuanto a Jesús, ya lo hemos venido hablando muchísimas veces, por eso hicimos el estudio de Marcos, ¿verdad? Donde nos las pasamos demostrando que la expresión hijo es heredero, y eso lo vamos a corroborar aquí en el capítulo 9. Sin duda alguna, eso no tiene lugar a discusión. La palabra hijo, entiéndase heredero, poseedor de los derechos de herencia de una propiedad, más exactamente, para que entendamos o dejemos de ver a Jesús como el junior, como el pequeñito o como el derivado de, como si fuese otra persona distinta. Es que es el mismísimo Dios. Y yo lo he explicado muchas veces últimamente de una forma muy sencilla, ¿verdad? La palabra Elohim, que en su momento ya la hemos estudiado muchas veces, está describiendo a la plenitud de la deidad, ¿verdad? Porque son todos los atributos divinos, ¿se acuerdan? La plenitud de la deidad. Ok, eso es Elohim. Ok. Elohim, esa plenitud de la deidad, se llama Abba, que aquí mal traducen, no deberían traducir como padre, porque enseguida se imaginan a un personaje. ¿Por qué se llama Abba? Aparte de todo lo que dijimos en Marcos sobre la sabiduría, todas estas cosas, hay una cosa muy sencilla en la Escritura que nos permite entender por qué se llama Abba. Y Pedro lo dice, tenemos un solo Elohim, una sola única plenitud de la deidad de todas las cosas. No hay varias, no son potestades distintas, atomizadas o distribuidas convenientemente. Es una sola y la misma, y no hay dos. Tenemos un solo Elohim que se llama Abba porque de él proceden todas las cosas. Y un solo Señor que es Yehoshua Mashiach, por medio del cual son todas las cosas. ¿Qué significa eso? En este caso, el título de Señor equivalente a hijo. ¿Por qué se llama hijo? Estamos diciendo, porque posee todos los derechos de propiedad. Es Señor por cuanto es dueño. Entonces, aquí hay una pregunta muy sencilla, una lógica muy sencilla. Dios creó todas las cosas. Todo el mundo sabe eso, ¿no? Pero fíjate tú que debido a lo que ocurrió con Satanás, él arrojó, ¿cierto? Lo arrojó a una cuarentena que hemos venido hablando siempre. Y allí Satanás se jacta de ser el príncipe de este mundo. Luego Dios aquí no es rey confesado, no es rey consciente, proclamación consciente, ¿me explico? Porque
Si Dios es dueño de la creación, Él pudiera facilito determinar venir aquí, conquistar este territorio como cualquier rey terrenal, y aquí nos pone de vasallos a todos, y facilito lo hace, ¿cierto? Pero Dios no quería una conquista así, a ese modo, o a ese precio. Sí, porque la pregunta de todos nos haríamos, bueno, pero Dios, ¿por qué no destruyó al diablo? ¿Por qué no viene y lo destruye enseguida y acaba con esta película, verdad? Pero es porque Dios no quiere una incursión militar en la que Él sea Señor desde una perspectiva no reconocida. ¿Cómo así reconocida? Ah, sí, Él es el que manda aquí, pero para mí no es nadie, etcétera, etcétera. Como le puede pasar a muchos pueblos hoy del mundo, que les toca vivir en un lugar, pero ellos no se sienten de allí. ¿Explico? No, yo vivo aquí porque sí, pero yo soy kurdo, yo no soy iraquí, yo soy kurdo. Ya, mi raza, mi sangre es kurda, mi pueblo, mi idioma es kurdo. Vivo en Irak, pero yo no reconozco ese régimen y apenas tenga la oportunidad me le sublevo. Y eso es lo que está pasando allá. ISIS, con este embolate de ISIS y la guerra en Siria, los kurdos son una etnia que nunca ha tenido un país propio. Viven dispersos entre Turquía, Irak y Siria. Y ellos están luchando por su Estado. Toda la vida han vivido ahí. En estos momentos, Estados Unidos, para combatir a ISIS, ha usado los kurdos. Y los armó. Claro. Literalmente Claro. los ha armado. Claro, Para, y así. para que en apoyo a la fuerza de Turquía combatan a ISIS. Y pero así. cuando se derrota ISIS va a haber problemas que va a surgir correcto. porque los kurdos van a quedar armados con apoyo de Estados Claro, Unidos. y eso fue lo que pasó con Afganistán. Y esa es la mayor fuerza de la población sin tierra, los kurdos, históricamente. Y entonces, Estados Unidos apoyó a Afganistán contra Rusia y salió entonces Al-Qaeda con Bin Laden. Ahora Estados Unidos apoya a los kurdos contra ISIS y vamos a ver qué va a salir después. Claro que los kurdos, creo yo, son pacíficos, ¿no? Son un pueblo aparte, no son radicales islámicos ni nada. Ok, eso es para dar un ejemplo de cómo se puede ser alguien señor o dueño de algo sin ser reconocido. ¿Me explico? Así que Dios no quería venir a hacer una incursión militar que facilito. Miren el ejemplo. Sale Pedro con su espadita y con su daga a defender a Jesús, ¿verdad? Y sale y ¿qué le dice Jesús? Pedro, por favor, mi reino no es de este mundo. Si fuese por defender un reino o a mí como rey, como figura, ¿tú crees que yo te voy a pedir ayuda a ti? Yo pediría 10 legiones de ángeles. Ya. ¿Cuánto es eso? 10 legiones. Una legión son 5.000 efectivos. Así que serían 50.000, ¿verdad? Algo así, el cálculo, ¿cierto? 50.000 ángeles. ¿Ya? 10 legiones, 50.000 ángeles. Donde 2 solitos acabaron con 4 ciudades. Sodoma y Gomorra, Adma y Zeboim. ¿Qué podrán hacer 50.000? ¿Verdad? Y tú me vas a defender con una espada. El que espada mata, espada muere, ¿cierto? Entonces, digo, yo no vine a defender aquí un reinado teocrático impuesto, una conquista militar. Yo vine aquí fue a conquistar corazones. Pedro no había comprendido. No había comprendido eso, no había comprendido. Todavía no se le había cambiado el cassette, ¿verdad? Pensaba que lo puede defender. Después vas a entender, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se llama Señor o Hijo? Lo dicho, porque hijo significa poseedor de los derechos de herencia, ¿verdad? O de una propiedad. Poseedor de derechos sobre una propiedad. ¿Cierto? Entonces, ese mismo Elohim, Abba, del cual proceden todas las cosas, lo que hizo fue despojarse de su gloria, adoptar forma de siervo y venir aquí a conquistar, a pagar con precio. Vino a comprar a su propia creación. ¿Me explico? Es como cuando a ti te secuestran y Dios no quiere un familiar y tú dirías, bueno, pues es que me lo tienen que devolver porque es mi familiar, pero tú pagas para volver a tener la libertad que no deberías estar comprando. Pero sin embargo, ¿por qué lo haces? Porque aprecias a la persona, ¿no? Si no, no pagarás nada. Ah, no, menos mal que se lo llevaron. ¿Cierto? Ah, qué bueno que se llevaron, ¿verdad? Avisen y le ponemos otro que tenemos aquí que nos queremos que deshacer de, ¿verdad?
Pero esa no fue la idea de Dios. Dios apreciaba y amaba tanto a su creación que dijo, bueno, ¿cuál es el precio? Y Satanás, quizás, no, estoy aquí haciendo una especie de diálogo allí ficticio. Satanás probablemente le dijo, yo quiero tu muerte. Ya, listo. Pero Satanás no sabía que Dios no podía morir. No era consciente de eso. ¿Ya? Él pensó o se quiso jactar de su victoria, ¿no? Ahí te triunfé en el madero, te maté. Eso fue lo peor que pudo haber hecho. Porque al mismo tiempo Satanás está demostrando que en efecto sí quería destronar a Dios y quería ponerse. ¿Ya? El asunto que estamos entonces concretando es que Dios compra esta creación que Él había hecho. ¿Está clara la idea? ¿Es difícil de entender? ¿Sí o no? No es difícil, ¿verdad? Yo hice una casa, alguien me la invadió, es problemático, no quiere salir y yo le digo, ¿cuánto vale para que salgas? Tanto, coge, pero dame mi casa. Así, sencillo, no hay que pensarlo mucho. ¿Ya? Vino Dios y pagó el precio, pues dice, con precio fuiste comprado. Amén. Y hablamos de eso hace poco en la parashá, ¿verdad? El pidión y todo eso. Con precio fuimos comprados, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con el sacrificio nada más y nada menos, ¿ya? Del propio cuerpo de la deidad. Entonces por eso no son dos, que padre e hijo, no es que no son dos, es el mismo Dios que se ofreció en sacrificio. Y al obtener los derechos sobre esto es proclamado dueño y señor de la creación. Así que Dios es creador y es dueño y señor. ¿Está clara la idea? Son dos roles y dos puntos de vista diferentes sobre una misma figura. Dios creador es Abba. Dios en su rol de redentor y señor es hijo. Pero el problema es el castellano, ¿verdad? Que no logra engranar o hilvanar esa idea con el concepto que tenemos de hijo en castellano, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver una demostración de eso. Ok, entonces Dios no escatimó a su hijo, es decir, a sí mismo enviado como su sacrificio, ¿no? ¿Qué dice? Escatimó, su cuerpo. Exacto. Sí, su cuerpo. Escatimó a sí mismo su a sí cuerpo, mismo, ¿verdad? Porque es a sí mismo en últimas. Entonces dice, en el 32, ¿verdad? ¿Cómo no dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos? Y aquí empieza a hablar de escogidos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Ahí no figura la palabra, es que no existe en hebreo ni siquiera la palabra predestinar. La escritura, toda la escritura siempre ha hablado de escoger. Los escogidos. Dios te escogió en tus padres, te escogió a ti, yo te escogí. Siempre habla de escogencia. ¿Ya? Dios es quien escoge, ¿verdad? Y dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Aquí entre comillas el que los acusa, sabemos el acusador sería Satanás, ¿verdad? Y dice, Dios es el que justifica. ¿Te das cuenta? Es decir, que si Satanás hubiese de buscar alguna cuestión rebuscada para acusarnos a nosotros como indignos del mundo venidero, Dios mismo se encargó de que quedásemos absolutamente habilitados para heredar el mundo venidero. En otras palabras, los méritos que hemos recibido para heredar el mundo venidero no son de hombre, porque en tal caso, si hubiesen sido de hombre, Satanás tendría alguna razón para acusarnos. ¿Me explico? Pero por cuanto es Dios mismo quien nos ha dado los méritos para ser herederos del mundo venidero, Satanás no tiene nada que decir. ¿Qué va a decir si es Dios el que nos ha justificado? Por eso dice Juan, claro, como dice en Juan, por ejemplo, más a los que le recibieron les dio la autorización de ser llamados hijos de Dios, o sea, herederos de Dios. ¿Qué es? Les dio la potestad. A nosotros, a quienes ha sido dada esa potestad, Satanás no tiene nada que sacarnos, nada, no tiene nada que sacarnos, como para decirnos, no, tú no puedes heredar el mundo venidero, tú eres como yo. ¿Ya? Nada, no puede decir nada de eso. Además, no solo porque se trate de una proclamación verbal que Dios haya dicho, tú te declaro justo,
sino porque se ha visto la regeneración en nosotros. Y por eso dice: el que empezó la obra, él la va a terminar. Y tiene que ir creciendo, ¿no? Entonces dice: ¿quién es el que condenará? ¿Verdad? Será Dios en realidad, y va a condenar a Satanás. Cristo es el que murió, mas aún el que resucitó, quien está sentado a la diestra de Dios, ¿verdad? De la deidad, el que también intercede por nosotros. Ya habíamos hablado de eso en la clase anterior. Y recordando que la diestra de la deidad, o la diestra de Elohim, es el cielo. ¿Se acuerdan? Ya eso lo habíamos hablado en Marcos también. Y por